Buenas tardes, jóvenes de décimo grado. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia de Honduras. Para el día de hoy traemos pues un tema muy actual, muy bonito. Vamos a presentarles, bueno, la clase es el tema Retorno a la Democracia. Vamos a siempre trabajando con lo que es el, la unidad 4, Honduras en tiempos modernos y posmodernos. Y tenemos el tema Retorno a la Democracia. Nuestras expectativas de logro son expresar una definición sobre democracia. ¿Qué significa democracia? La otra es explicar y comentar sobre la transición del poder militar al poder civil. Y la otra es enumerar los presidentes de la época democrática, que es lo que vamos a ver actualmente. Bien, para iniciar tenemos siempre los saberes previos y vamos a decir la primera pregunta: ¿en qué año fue promulgada la actual Constitución de la República de Honduras? Pues vamos a decir que nuestra Constitución, pues, no sé si recuerdan que ya lo vimos en las clases anteriores, fue en 1981, 1982, promulgada, ¿verdad? El 11 de enero de 1982, perdón. Esa fecha fue promulgada nuestra actual Constitución de la República. Una pregunta que les hago: ¿realmente vivimos en democracia? ¿Creen ustedes que en las condiciones que estamos actualmente estamos viviendo en una democracia plena, en una democracia donde la participación de los hondureños es escuchada? Pues realmente no lo creo, ¿verdad? Realmente estamos viviendo una pseudodemocracia. Bien, para hablar sí, del tema, ¿verdad? Del que es el retorno a la democracia, primero vamos a decir qué significa democracia. Bueno, democracia el término democracia se deriva de dos vocablos griegos. Demos, que significa pueblos, y kratos, que significa poder, de ahí, o gobierno, de ahí entonces deducimos que es el poder del pueblo. Eso quiere decir democracia. Y fue creado por quienes, por los atenienses allá, ¿verdad? En la Grecia, para definir el sistema de gobierno en el cual las decisiones eran tomadas por las asambleas de ciudadanos. Entonces, vemos el término democracia nos quiere dar a entender es la participación de todos los ciudadanos en el gobierno local, en el gobierno nacional. A eso se refiere lo que es democracia. Nuestro país, pues, ya vimos en las clases anteriores lo que ha sucedido en las décadas anteriores a 1980. Bueno, venimos de la década del 50 al 80 de una hegemonía militar, de un militarismo, donde los militares eran los que estaban gobernando y daban golpes de Estado, una asociación de golpes de Estado que ha afectado nuestra nación. A finales de 1979, la Junta Militar de Gobierno que estaba dirigiendo ese tiempo anunció las votaciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? En ese tiempo se organizó la Asamblea Nacional Constituyente, la que iba a elegir nuestra actual Constitución de la República de Honduras. Esa Asamblea Nacional Constituyente anunció elecciones generales en 1981. ¿Para qué? Para elegir al presidente para un periodo de 4 años que sería desde 1982 y 1985, donde entregaría a inicios de 1986. Bien, entonces de esa elección surge el primer presidente de la República de Honduras, que es Roberto Soso Córdoba de élite liberal, ¿verdad? Él ganó las elecciones y gobernó el país del 27 de enero de 1982 al 27 de enero de 1986. Durante su gobierno hubo un incremento del déficit por gastos militares. Recordemos que siempre se venía dando esa tradición de la hegemonía de los militares en los gobiernos de nuestro país, ¿verdad? En las decisiones de nuestro país, y no fue la excepción durante el gobierno de Roberto Soso Córdoba, y entre otras cosas, ¿verdad? Que quedan marcadas para la historia del país. Seguidamente, ¿verdad? Gobernó José Simón Azcona del Hoyo. Su gobierno fue del 27 de enero de 1986 al 27 de enero de 1990. Durante su gobierno se dio la reparación y construcción de las redes de las carreteras de nuestro país, ¿verdad? Muchas carreteras de nuestro país fueron em, construidas y fueron reparadas. Abogó por la pacificación de Centroamérica, ¿verdad? Fue uno de los que luchó porque hubiera paz en toda la región centroamericana. Pero
a consecuencia también se dieron lo que es la violación a derechos humanos en nuestro país. En nuestro país, durante su gobierno, hubieron múltiples violaciones a los derechos humanos, al igual que en el gobierno de Roberto Soso Córdoba, que no podemos dejar de decirlo también, donde hubieron también muchas violaciones. Durante estos gobiernos hubo desaparecidos, ¿verdad? Muchas personas fallecieron, muchas personas fueron desterradas o fueron muertas, fueron, ¿verdad?, asesinadas durante estos gobiernos eh, por oponerse a muchas de las formas de gobierno. Después de José Simón Ascona del Hoyo, pues, gana las elecciones Rafael Leonardo Callejas, quien gobernó del 27 de enero de 1990 al 27 de enero de 1994. Durante su gobierno se dio la aprobación de medidas de ordenamiento económico, que estas medidas provocaron que nuestra moneda se devaluara, que cayera estrepitosamente respecto al dólar, ¿verdad? Y hubo un aumento del precio de los productos básicos. Durante su gobierno, pues, hubieron muchos actos de corrupción. No podemos ocultar los jóvenes. Hay que saber la realidad de nuestro país. Y este señor, Rafael Leonardo Callejas, pues fue uno de los gobernantes que más le hicieron daño a nuestro país con tantos actos de corrupción que quedan marcados para toda la historia. Carlos Roberto Reina gobernó, ¿verdad? Sucedió a Rafael Leonardo Callejas y gobernó desde el 27 de enero de 1994 al 27 de enero de 1998. Durante su gobierno, pues, se dieron reformas al ejército para reducir su poder, eh, creación de una policía civil, abolición del servicio militar obligatorio, ¿verdad? Fue durante el gobierno de Carlos Roberto Reina donde los militares empezaron a tener menos poder, ¿verdad? Reducirle su poder, porque recordemos que venían de una hegemonía donde solo lo que ellos decían prevalecía en nuestro país. Se creó esa Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que muy buena, acertada la decisión, ¿verdad? Y la abolición del servicio militar obligatorio. Antes, pues, nuestros jóvenes eran raptados, ¿verdad? Muchos que estudiaban, pues, tuvieron que dejar sus estudios, fueron obligados a cumplir una plaza en el servicio militar, que tenía que hacerla obligatoriamente, mientras que ya en el gobierno de Carlos Roberto Reina, esto fue abolido. Sucesivamente, pues, llegó Carlos Roberto Flores, también de élite liberal, gobernó del 27 de enero de 1998 al 27 de enero de 2002. Durante su gobierno, pues, se dieron muchas reformas constitucionales, convirtiendo al presidente de la República en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que a partir de Carlos Roberto Reina, quien coordinaba, quien mandaba, por decirlo así, a las Fuerzas Armadas era es el presidente de la República. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea que el presidente es quien dirige todo lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer. Creación del Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional para enfrentar el desastre del huracán Mitch. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina se dio lo que es la devastadora fuerzas de la naturaleza, lo que es el huracán Mitch, ¿verdad? A finales de 1998. Y que, pues, eso trajo también como consecuencia muchas pérdidas para el país, y también hubieron casos de corrupción, ¿verdad? Se escucha decir que en muchas cosas, que muchas donaciones no fueron llevadas hasta la población hondureña. Seguidamente gobernó Ricardo Maduro Joes, del Partido Nacional. Él gobernó del 27 de enero del 2002 al 27 de enero de 2006. Durante su gobierno lo que se dio fue enfrentó una crisis magisterial. El magisterio venía sufriendo, ¿verdad? Porque durante el gobierno de Carlos Roberto Reina se nos aprobó un estatuto del docente, pero que casi no querían cumplirlo. Durante este gobierno, pues, se exigió que se cumpliera las cláusulas del estatuto del docente, pero fue casi como imposible. La dirigencia se vendió y, pues, al final la lucha como que no fue a buen término. La ley de instituciones políticas
y la ley antimara. Durante el gobierno de Ricardo Maduro hubieron una ley antimara, ¿verdad? Que provocó muchas cosas en el país, ¿verdad? Sí hubieron muchos arrestos, pero al igual creo que es necesario, ¿verdad? Que se luche contra la delincuencia y contra eh, todo aquello que venga a menoscabar los intereses de nuestra nación, pero siempre respetando los derechos humanos. Seguidamente surgió el gobierno de José Manuel Zelaya del Partido Liberal, quien gobernó del 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009. No culminó su periodo hasta el 27 de enero de 2010 debido a que hubo un golpe de Estado que todo el mundo ya lo conoce. Bueno, durante su gobierno se dio la elección al ALBA en el 2008, ¿verdad? Para traer beneficios para la nación. Se redujo lo que es el precio del combustible, la energía eléctrica. Bueno, hubo una ley de transparencia y acceso a la información pública durante su gobierno fue creada. Y uno de los hechos más sobresalientes que este presidente hizo por la población hondureña fue que incrementó el salario mínimo, y esto fue uno de las causas por las cuales la oligarquía de este país no le cayó bien a este gobernante, por lo que buscaron artimañas para poder derrocarlo, diciendo que se quería quedar en el poder a través de una cuarta urna que no era vinculante, solo quería lo que se pretendía era que se le consultara al pueblo si estamos de acuerdo en una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Pero fue depuesto el 28 de junio de 2009 y en su lugar gobernó de forma de facto, de un gobierno de facto que ya vimos en las clases anteriores cuando hablamos del militarismo, qué significaba un gobierno de facto, ¿verdad? Que toma el gobierno de la República por medio de la fuerza o no por la voluntad del pueblo. Entonces Roberto Micheletti asume el poder el 29 de junio de 2009 y lo entrega el 27 de enero de 2010. Su gobierno no fue reconocido por ningún gobierno del mundo. Nadie reconoció el gobierno de Micheletti porque fue producto de un golpe de Estado. Durante su gobierno, durante los meses que estuvo, incrementó la deuda pública de nuestro país. Hubieron demasiadas violaciones de los derechos humanos, muertes, ¿verdad? Por las personas que se oponían a lo que habían hecho en ese entonces. Seguidamente, él entrega el poder a Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó del 27 de enero de 2010 al 27 de enero de 2014. Durante su gobierno, pues se firmó el Acuerdo de Cartagena, que era para solventar la crisis. Fue el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales a nuestro país y comienza el proceso de depuración policial, bueno, entre comillas, depuración policial. Eh, Cabe destacar que durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se dio muchos actos de corrupción y el desfalco al Instituto de Hondureño de Seguridad Social, el IS, ¿verdad? Seguro Social, que estos dineros fueron drenados del seguro para la campaña política del candidato del Partido Nacional que posteriormente ganaría las elecciones a raíz de eso. Seguidamente, gobierna Juan Orlando Hernández a partir del 27 de enero, perdón, de 2014, y su gobierno culminaba en 2018, el 27 de enero de 2018, pero durante ese tiempo él gestó una campaña para declarar inconstitucional el, que no se podía reelegir porque violentaba los derechos humanos de las personas. Nuestra ley, nuestra Carta Magna dice que un presidente no puede reelegirse. Por lo tanto, él, ¿verdad? Se permitió la reelección mediante un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que estaba pues vinculada a él. Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos para el activismo ambiental en el 2015. Nos enfrentamos en estos tiempos, ¿verdad? Cuando un gobierno ya sobrepasa los límites del mandato constitucional, le vamos a llamar que es un gobierno dictatorial. Por lo tanto, el gobierno de Juan Orlando Hernández actualmente es un gobierno dictatorial porque está gobernando más de 4 años, ya tiene 8 años, ¿verdad? De estar gobernando, y los actos de corrupción son innumerables, innumerables con el manejo de la pandemia. Jóvenes, debemos de reconocer que es la realidad. Los hospitales móviles pues son chatarra las que nos han llegado al país, y debemos de reconocer que
este gobierno es, sino así, el más corrupto de la historia de nuestro país. Jóvenes, con esto terminamos. Así un panorama en pocas palabras de cada gobernante que ha, bueno, cabe mencionar, cabe la redundancia de palabras, nos ha gobernado desde 1982 hasta la fecha. Como tarea les queda hacer un ensayo sobre el retorno a la democracia. Sobre todo lo que hemos hablado, usted va a volver a ver el video y va a darnos a su punto de vista acerca de lo que ha pasado en el trayecto desde 1982 a la fecha. Van a hacer un cuadro comparativo con los hechos más relevantes de cada gobierno desde 1982 a la fecha. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero verles muy pronto. Que Dios me les bendiga y feliz tarde.